bienvenidos a esta nueva sección de Tyler Skywalker titulada Biografías Esenciales. En este caso lo que quiero hacer es un recorrido por varios de los miembros del equipo y el reparto de Star Wars, comentando muy brevemente su recorrido y sobre todo centrándome en lo que han aportado a la saga Star Wars, ¿no? Por eso lo de biografías esenciales. Vamos a ver simplemente los datos más esenciales de cada uno de ellos. No va a ser una charla como las que ya he hecho de estas de 1 hora de duración. En este caso van a ser cosas más cortitas, más centradas en los datos más impactantes, las curiosidades más llamativas, vídeos de mucha menos duración. Y por supuesto pues había que empezar con George Lucas, que es el creador de la saga, como sabemos. Entonces, si queréis, por supuesto, ahondar, hay ciertos de estos personajes que sí que tengo charlas completas con esa profundidad, con un PowerPoint completo de fotos y vídeos y demás, que algunas de ellas las he impartido incluso en eventos tipo Cificon, Comic-Con, Cinefan Festival de V y demás, pero en este caso lo que quiero hacer es pequeños reportajes para el canal que solo aborden lo más básico de estas personalidades. En este caso de Lucas, insisto que sí que tenéis una charla completa de 1 hora en el canal, porque la he impartido en alguna ocasión en eventos y tiene una hora de duración si queréis profundizar más. Pero en este caso, pues para iniciar esta sección hay que empezar por George Lucas, evidentemente, y simplemente voy a contar los datos más básicos. Lo que hay que comentar de este director de Modesto es que no pretendía ser director desde un principio. Eso es lo más fundamental, ¿no? Él sí es verdad que tuvo una cámara de vídeo que le regaló su padre y que hacía pequeños cortometrajes, sobre todo con efectos especiales, en plan stop motion, sencillo en su casa, para entretenerse, porque vivía en un rancho, en una finca que tenían nogales. Entonces para entretenerse, pues es verdad que una de las cosas que le dio su padre, porque claro, vivía un poquitín aislado de la ciudad, a unos cuantos kilómetros, entonces no tenía transporte para ir todos los días a la ciudad y estar con los amigos, pues aparte de leer cómics, era súper forofo de los cómics, y eso se ha visto influido luego en su cine. Lo que más hacía era filmar pequeños cortometrajes con esa cámara de 8 milímetros y aparte de eso, lo más fundamental que hay que comentar es que no quería ser director desde un principio, sino que lo que quería ser desde un principio era piloto de carreras, era su pasión, le encantaba el mundo del motor y de hecho participaba en carreras en cuanto tuvo coche. Le regalaron un Fiat Bianchina y le hacía un poquitín de tuning, participaba en pequeñas carreras que había en la región y lo tuvo que dejar enseguida, nada, en cuanto estaba en tiempos, digamos, escolares, en tiempos del instituto, porque sufrió un terrible accidente, pero no en una carrera. Eso es lo curioso del caso. Fue cuando se estaba aproximando a su casa, pues un compañero de clase le quiso ahí adelantar, digamos, a modo de broma, a toda velocidad, cuando ya estaba llegando a su casa. Lucas fue a girar para entrar a su finca y en ese momento se estaba produciendo el accidente. Él no lo había visto por el retrovisor y le chocó, digamos, por el lado de la puerta. Afortunadamente fue por el lado de la puerta que no era el suyo, digamos, era el lado del copiloto. En ese momento, menos mal que no estaba su hermana en ese asiento, que solía llevarla a la biblioteca a estudiar al colegio, al instituto, porque si no probablemente hubiera fallecido la hermana. Y bueno, el caso es que dio no sé cuántas vueltas de campana en el interior de la finca, se acabó chocando contra uno de los nogales y bueno, de milagro sobrevivió. Sobrevivió porque llevaba el cinturón de seguridad puesto, que en ese sentido sí que cuidaba mucho el tema de la seguridad. Y bueno, pues pasó bastante tiempo en el hospital, se le anegaron los pulmones de sangre y demás. Bueno, fue un auténtico milagro que sobreviviera y a partir de entonces cambió el chip, digo, no me voy a dedicar a esto, voy a hacer otra cosa. Se puso a estudiar en la universidad y él en un principio tampoco quería seguir la carrera de cine en esos primeros momentos. A él le gustaba, por ejemplo, la antropología, que es una de las temáticas que luego pues le va a influir en parte en las historias que va a escribir, ¿no? Porque cuando se pone a escribir Star Wars, se pone a escribir Indiana Jones, hay muchos temas pues, de humanidades, de mitología, y por eso su cine va un poco por ahí, ¿no? Y bueno, al final pues le va a convencer el tema de convertirse en director de cine. Va a ir a la Universidad del Sur de California porque es la que, de las pocas que tienen el tema del cine ahí en su región, porque Modesto está en California, está relativamente cerca de Los Ángeles, donde está Hollywood, donde está esta universidad, y se pone a estudiar el tema este de la carrera de cine.
son unas instalaciones muy pobres todavía, porque claro, el mundo del cine todavía pues no está muy abierto. Normalmente la gente del mundo de Hollywood son siempre parientes, ¿no?, los que se ponen a trabajar en Hollywood, y él enseguida ve que quiere hacer cine independiente porque no le gusta ese mundo de Hollywood, que es muy cerrado, es solamente, pues ya digo, para amigos y familiares, ¿no?, los que entran en Hollywood, y él pues quiere hacer cine experimental, quiere hacer documentales, y es un poquitín lo que comienza a hacer en un principio. Hace cortometrajes, sus cortometrajes llaman la atención, pero son también muy extraños, muy experimentales, pero bueno, a nivel estudiantil gana incluso premios, sobre todo con el de THX, que luego va a hacer película. Y más adelante, pues cuando hace esa película, THX 1138, pues va a fracasar, va a ser un gran fracaso, hasta tal punto que con el que le está produciendo, que es Francis Ford Coppola, es un director con el que se hace amigo, porque hace unas prácticas de cine, vamos a decir, acompañándole sus rodajes y demás, ahí hace un poco la amistad con él. Había conseguido un contrato muy bueno con la Warner de 7 películas, y la Warner, con el fracaso de esta película, cancela ese contrato de 7 películas. Francis Ford Coppola se ve obligado a hacer El Padrino, que no le atrae en absoluto, pero triunfa con él, y gracias a esa película pues tiene su carrera un poquitín en marcha. Y Lucas, debido al fracaso de THX, pues le dice Coppola, y también su novia Marcia Lucas, le dice, oye, tienes que hacer algo más sentimental. Bueno, pues hace American Graffiti, lo borda. Es curioso que una persona tan tímida y tan aparentemente poco emocional pues consigue llegar al corazón de los espectadores con esta película. Se convierte en una de las películas más rentables de la historia del cine, porque con muy poco dinero es un taquillazo en Estados Unidos, no funciona tampoco nada mal a nivel mundial, recibe incluso Oscars, es nominado, bueno, una auténtica pasada lo que es esta película. Es un triunfo totalmente inesperado, y es lo que le permite luego, lo que suele ocurrir, ¿no?, puedes hacer lo que quieras cuando tienes un éxito de estas características en el mundo del cine. Entonces él ahí baraja varias opciones. Principios de los 70, quiero hacer algo basado en los seriales de Republic de los años 30, que son aventurillas que echaban los sábados por la mañana en los cines, así aventurillas rápidas, que siempre acaban en cliffhanger, que tienes que ir al sábado siguiente por la mañana a ver otra película, y antes de esa película te echan este episodio, ¿no?, que duran 10-15 minutos, y te dejan con cliffhanger, a ver cómo se salva el personaje de una cámara que bajan pinchos o algo así, o se va a caer por un acantilado y parece que va a morir, y se salva en el último segundo en el siguiente capítulo, ¿no? Como una serie de televisión, pero que tienes que ir a ver al cine, vamos. Bueno, él quiere imitar eso, pero llevándolo al cine con más medios, ¿no? Entonces tiene dos opciones: o una ópera espacial en plan Flash Gordon, o algo en plan aventurero, que es lo que va a ser luego Indiana Jones, ¿no? Bueno, pues al final se decanta por Flash Gordon, no consigue los derechos de ese personaje, y es por la razón por la que crea Star Wars, algo completamente nuevo, pero inspirado en Flash Gordon. Bueno, pues también otro triunfo, totalmente inesperado, nadie confiaba en él, veía que la historia era muy rara, que si droides, que si naves, que es el hiperespacio, pero lo enfoca también, lo filma también, lo monta también, que lo que mejor se le da es el montaje. Es verdad que con los actores no se le da demasiado bien hablar con ellos, y un triunfo increíble. Hace la saga Star Wars, y gracias a ese éxito también puede hacer un poquitín lo que quiera, ¿no?, porque es un éxito que le proporciona también grandes fondos, también a través del merchandising, que es otra cosa con la que también revoluciona el sector, ¿no? El tema del merchandising no estaba tampoco muy en boca de los estudios, y de hecho él lo firma así, ¿no? Yo quiero también el merchandising para mí, las secuelas y el merchandising lo quiero, me bajo mi sueldo del director, pero yo me quedo con esto, y va a ganar más dinero con eso que con el sueldo de director. Es una jugada brillante que luego se va a tener más en cuenta de ahí en adelante, y ahora el merchandising es algo fundamental en el mundo del cine porque da muchos fondos, ¿no? La única saga igual que lo había explotado un poco en condiciones era la saga de James Bond, y poco más. Bueno, pues gracias a eso pueden seguir con sus empresas, que si Lucasfilm, más adelante Lucasfilm Games para hacer videojuegos. Todo eso le mantiene vivo, digamos, en el sector, porque es cine independiente. Esto no es Hollywood, tiene que mantenerse con ese tipo de producciones. Le han criticado mucho por ese tema, pero es que si no, a ver cómo él saca dinero para hacer las siguientes películas de Star Wars. Y lo que decía, gracias a eso puede ponerse manos a la obra con esa otra idea que tuvo a principios de los 60, de los 70, que es Indiana Jones. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? La gente siempre dice, ah sí, Indiana Jones, las películas de Spielberg. No, son ideas de Lucas. Indiana Jones es de Lucas. Lo que pasa es que acabó muy cansado de dirigir Star Wars, casi le ha dado un infarto al corazón con la primera película, de lo estresante que fue, que prefiere que dirijan otras personas sus películas. Willow, por ejemplo, también es de él. Lo que pasa es que le dijo a Ron Howard a dirigirla por esa razón, no quería dirigir más, y de hecho hasta la trilogía de precuelas no se puso a dirigir otra vez, dirigió las 3 de precuelas y no hizo más,
porque dirigir es muy agotador, tienes que estar continuamente pendiente de todo, todas las preguntas del equipo van hacia ti, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? ¿Cómo es la fotografía? Los actores te preguntan a ti, el del diseño de producción, el tema de decorados, te van a preguntar a ti, acaba agotado, no puede ni ir a cenar a su casa tranquilamente prácticamente, madrugas muchísimo y tal, lo de dirigir no va con él, y entonces por eso tiene muchos proyectos por ahí que nos pensamos que son de otras personas, pero realmente son de él. Y sus dos grandes triunfos, pues a grandes rasgos son esos, ¿no? Star Wars y Indiana Jones, porque Willow es verdad que no triunfó demasiado, tuvo también su merchandising, pero no triunfó demasiado, triunfó más bien en videoclub con el paso de los años, y por eso luego hemos tenido serie de televisión en Disney Plus, ¿no? Porque con el paso de los años sí es verdad que tuvo ahí, vamos a decir, un boom, y luego por desgracia pues la serie no ha funcionado, se ha cancelado la segunda temporada, pero bueno, eso es otra historia. El caso es que tiene otros proyectos que no han estado tampoco tan mal. Por ejemplo, las películas de animación de En busca del Valle Encantado también parten de él, en compañía de Steven Spielberg, porque le apetecía también meterse un poco en la animación. Luego Pixar también en parte se lo debemos a él porque él empezó un poquitín la división de gráficos de Lucasfilm. Lo que pasa es que luego veía que eso avanzaba muy lentamente, lo vendió a Steve Jobs, y fue Steve Jobs el que lo acabó dando un poquitín los fondos que faltaban. Tardó casi una década en sacar Toy Story, la primera película de animación 3D, y él, pues Lucas, eso, no tuvo igual la paciencia para seguir con ello, pero la semilla o la primera apuesta fue de Lucas, ¿no? Con el tema del cine de animación 3D. O sea que Lucas ha hecho muchas más cosas de las que nos pensamos, ha hecho incluso diseño de atracciones para parques temáticos. Hizo, por ejemplo, una atracción que era de terror, era una atracción bastante bien diseñada, en la que tenía una especie de sonido 3D que te asustaba, ¿no? Porque te hacía pensar que te venía un alienígena por la espalda, digamos, que se había escapado dentro de la sala de control en la que estabas, y se hacía con sonido 3D. Eso fue invención de Lucas, ¿no? Y es muy desconocido, se llamaba Alien Encounter, y ya digo que se ha metido en más cosas de las que nos pensamos. También Star Tours estuvo también metido con ello, la atracción de Michael Jackson, Capitán EO, también participó en ella en conjunto con Francis Ford Coppola, que fue el director de ese cortometraje que costó una millonada, fue la atracción más cara de la historia. En fin, ha hecho muchísimas más cosas, lo cuento mucho de eso, ya digo, en la charla, pero bueno, siempre se le reconocerá, por supuesto, por Star Wars y por Indiana Jones, sus dos grandes franquicias cinematográficas. Luego es verdad que ha tenido pues otras cosas que han funcionado menos, como ya digo, como Willow, la serie Joven Indy pues se acabó cancelando, no duró lo que tenía que durar, duró apenas 2 temporadas, porque la audiencia pues no buscaba eso, la audiencia buscaba la aventura y la acción de las películas, y aquí él quiso meter un toque educativo que no gustó demasiado. Eso de que Indy se fuera encontrando con celebridades del siglo XX pues no convenció, pero sí que recibió el reconocimiento de la crítica, por lo menos, porque recibió unos cuantos premios y nominaciones. Fue una muy buena en el sentido de que fue una serie distinta a lo que había en aquel entonces, con mucho rodaje en exteriores, tiene muchos récords en ese sentido a nivel técnico, pero al público lo convenció, y ha triunfado ya digo, en otras cosas que igual no se le conoce tanto, en el cine digital, gracias a las precuelas. El episodio 2 fue la primera gran película de cine digital, el llevar el cine digital a las salas también, con el tema de THX, los proyectores digitales y todo eso, él lo impulsó. El filmar con cámaras digitales, ya digo, a partir del episodio 2, él impulsó la creación de la cámara digital de Sony. Todo eso muchas veces no está tan publicitado, pero él lo impulsó, y gracias a eso el cine está como está ahora, ¿no? Con proyectores digitales, mucho más fácil de llevar el cine a las salas sin las bobinas de celuloide. Al final lo acabó abaratando, que al principio pues los cines eran muy rancios porque había que construir mucho de eso, ¿no? Había que llevar los servidores a los cines, proyectores digitales a las salas, etcétera, etcétera. Todo eso hubo que invertir mucho al principio, pero ahora mismo los cines son digitales gracias en buena parte al impulso de Lucas, ¿no? El cine digital y el tema de los efectos digitales, lo mismo. Lo impulsó mucho a través de, por ejemplo, la serie de televisión del Joven Indy para abaratar costes, y gracias a eso pudo hacer la trilogía de precuelas a un precio, vamos a decir, razonable. Fueron bastante baratas, entre comillas, para la cantidad de efectos 3D que tiene, ¿no? Jar Jar Binks fue el primer personaje digital protagonista, y eso también se lo debemos a él. Por supuesto, luego pues no gustó el personaje en sí, eso lo sabemos, es muy criticado, pero a nivel tecnológico eso es un logro que se lo debemos también a él. En fin, se pueden comentar muchísimas cosas de George Lucas, te digo, para eso está la charla. Aquí simplemente quería hacer una biografía muy rápida, y de cara a la trilogía de secuelas hay que comentar que alguna idea se llegó a conservar
Lo que pasa es que Disney al final, es verdad que le dejó de lado, él lo consideró una tradición, no le gustó en absoluto, porque él quería trabajar con protagonistas más jóvenes, en plan casi niños, y eso pues no convencía a Disney, no querían cometer el error que se cometió poniendo a Anakin de niño en el episodio 1, eso es básicamente uno de los problemas. También quería hablar más con tema de midichlorianos, que no le ha gustado a los fans, bueno, pues quería incidir con esos temas, y por eso es una de las razones por las que Disney pues quiso traer a otros guionistas, jugar con JJ Abrams, etcétera, etcétera, porque el camino que llevaba Lucas no convencía, pero aún así hay cosas en la trilogía de secuelas que sí que están, porque el Rey en parte, el personaje de Rey más o menos estaba por ahí, y el tema de que Luke se aísle en un planeta y entrene a Rey de esa manera y que esté reacio a regresar a la acción y demás, más o menos sí que está planteado por Lucas. Hay algún que otro concepto que sí que está, pero hay otras cosas que no, que le han querido alejarse porque lo que quería Lucas no podía ser. Le consultaron, por cierto, a qué villano querían para el episodio 9, y él prefería a un villano que apareció en Clone Wars, pero lo acabaron descartando porque consideraban que ese personaje no iba a ser conocido para el gran público, y al final Disney prefirió tirar por el Emperador Palpatine porque consideraban que iba a impactar más al público, y luego pues ha habido mucha división de opiniones con el episodio 9, y bueno, igual con la trilogía de secuelas, ¿no? Mucho éxito de taquilla, eso es indudable, pero luego mucha división de opiniones con los fans. ¿Qué hubiera pasado con Lucas? Pues yo pienso que hubiera pasado un poco lo mismo, ¿no? Porque las ideas que él tenía, por lo que he podido indagar, también hubieran sido bastante polémicas. Yo creo que nos hubiera pasado un poco lo mismo, que hubieran triunfado igual a nivel de taquilla, pero a nivel de fandom, mucha división de taquillas. Tampoco pienso que hubiera sido un resultado especialmente diferente. Y bueno, eso es un poquitín, a grandes rasgos, lo que se puede comentar de Lucas sin extenderme demasiado. Ya digo, os recomiendo la charla que hice de 1 hora de duración, que la tenéis en este mismo canal. Y bueno, pues espero que os haya gustado este primer episodio de biografías esenciales. Lo que quiero hacer luego, más adelante, a medida que avancen estos capítulos, es centrarme no solo en grandes nombres como es el de Lucas, sino también en otros más desconocidos, para dar a conocer sus aportaciones, ¿no? Como por ejemplo Marcia Lucas, que fue montadora sobre todo de la primera película, pero también hizo colaboraciones en otras producciones de Lucas. Howard Kazanjian, productor sobre todo de la tercera película, pero ya había hecho cosas en la segunda. Ese tipo de nombres. Stuart Freeborn, maquillador que hizo personajes como Chewbacca o Yoda. Hay nombres por ahí que también son bastante importantes, que hizo aportaciones bastante buenas, pero de los que no se suele hablar tanto. Igual para charlas de 1 hora pues no daría, porque igual podría ser excesivo, pero igual para reportajes así cortitos podría ser bastante interesante. Bueno, pues espero que os haya gustado este nuevo vídeo, y nos seguimos viendo en Talleres Skywalker, en el canal de YouTube y en el canal, mejor dicho, en la página de Facebook. Un saludo a todos y hasta la próxima.